Hola amigos, a veces la ciencia oficial enseña cosas muy interesantes, cuando su investigación es sincera, objetiva y humilde. Pero hay personas que se toman la ciencia como si fuera una religión dogmática que quiere imponer a los demás por la fuerza o como un instrumento al servicio de sus ideologías personales o de sus planes políticos. La base de toda ciencia es la duda y la investigación, no la seguridad absoluta. Cuando alguien te dice que algo es científico, entre comillas, es seguro que quiere obligarte a hacer algo que no deseas o imponerte una creencia, porque la ciencia ha ocupado el papel de la religión medieval inquisitorial. Artículo de opinión. Señales de un universo cuántico. Físico uruguayo halla el origen de las galaxias. Mi mamá me decía que era un boludo pensante, entre comillas. Estudia la primera fracción de segundo del universo. Podría demostrar la naturaleza cuántica de la gravedad. Rafael Porto lidera el sincrotrón alemán de electrones. Uruguay tiene mentes brillantes repartidas por todo el mundo. Los cristales del tiempo definen un nuevo estado de la materia. Remolinos de luz, claves en el desarrollo de la tecnología cuántica. El Senado estadounidense absuelve a Donald Trump en su juicio político. Piden la dimisión de 7 senadores republicanos que votaron el impeachment. ¿Se rindió Trump o concibió la trampa más brillante contra el viejo orden? Cuba sufrió un apagón digital temporal el viernes y se habla de detenciones. Potencias mundiales miden fuerzas ante la futura batalla por las redes 6G. Muchos estados ya reconocen el oro y la plata como moneda de curso legal. Estaba leyendo un tema que lo he dejado para mañana porque es muy largo y no se pasa de actualidad. Comenzamos. Señales de un universo cuántico es el título del artículo del físico uruguayo Rafael Porto, con el que ha ganado el premio llamado Bullchatter de Cosmología que entrega la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, junto a su colega canadiense Daniel Green de la Universidad de California. Ganaron $10,000 cada uno por su contribución a la ciencia respectiva, claro. Escribieron juntos el trabajo publicado en la revista Physical Review Letters en junio de 2020. En su investigación, Porto y Green plantean un nuevo método para averiguar si las gigantes estructuras del universo, como las galaxias, tuvieron un origen cuántico, es decir, de partículas subatómicas. Rafael Porto estudia lo que pudo haber ocurrido en la primera fracción de segundo después de que nuestro universo comenzara a existir. Su trabajo ya había sido galardonado con una subvención de $2 millones por parte del Congreso Europeo de Investigación y el Premio de Cosmología Buchalter. El estudio de Porto plantea la posibilidad de que esas galaxias que hoy podemos observar sean el resultado de la fluctuación de partículas subatómicas que surgieron en el vacío durante los primeros instantes del universo. La gran pregunta, sin embargo, es si algún día lograremos probar que esas megaestructuras macroscópicas surgieron de partículas microscópicas. El artículo galardonado propone una forma experimental para determinar el origen cuántico de la estructura a gran escala en el cosmos. La investigación se retrotrae a 13.800 millones de años antes del episodio como el Big Bang, una explosión que produjo la materia que hoy llena el universo, lo cual no deja de ser más que una hipótesis, porque seguro no hay nada. Estudios. Rafael Porto fue al Liceo Miranda y tuvo 2 trabajos para poder estudiar en la Facultad de Ciencia. Se licenció en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y hoy lidera investigaciones sobre las ondas gravitatorias
en el sincrotrón alemán de electrones. Entre comillas, mi mamá siempre me decía, sos un boludo pensante, porque hablas del universo y no me sirve para nada. Recuerda Porto en tono de broma. Necesitamos más boludos pensantes, añado yo. Su madre, una trabajadora social que prestaba funciones en el INAU, resultó ser fundamental en su vocación. Para estudiar tuvo que tener 2 trabajos, mientras vivía en una pensión. Aún así, su talento no pasó inadvertido. Porto dijo que pese a todos los obstáculos, Uruguay tiene mentes brillantes repartidas por todo el mundo. Antes de llegar a Alemania, estuvo en Brasil y en Estados Unidos en busca de oportunidades que no encontraba en su país. Entre comillas, la financiación en Sudamérica no es comparable con la europea. Es casi imposible volver a Uruguay, porque hay pocas opciones de trabajo y de financiación, señaló. El área de competencia de Porto es el análisis de una fase de expansión extremadamente rápida que en el mundo de la cosmología recibe el nombre de inflación. Para el jurado, el trabajo presenta una forma novedosa y notable de demostrar sin ambigüedades el origen cuántico de la estructura cosmológica a gran escala, lo que a su vez podría conducir a demostrar la naturaleza cuántica de la gravedad. Teoría de la inflación. Según los modelos vigentes, durante los primeros instantes después del Big Bang, el universo tuvo una expansión ultrarrápida. Durante esta inflación, el cosmos aumentó cientos de miles de millones su tamaño original. Por otra parte, tenemos la mecánica cuántica que nos dice que es posible que parejas de partículas puedan surgir espontáneamente en el vacío. Habitualmente, estas partículas son efímeras y se aniquilan entre ellas, después de una brevísima existencia. Las partículas cuánticas pueden surgir en el vacío. Durante la rápida inflación, sin embargo, es posible que esas partículas se hayan separado unas de otras antes de que tuvieran tiempo de aniquilarse. Así, esas partículas sobrevivientes que comenzaron a rondar por el espacio pudieron ser las semillas que dieron origen a las galaxias. En este caso, habrían pasado de existir en el reino cuántico a existir en el mundo clásico, que es como los científicos llaman al mundo macroscópico o material. Partículas cuánticas. Su investigación se basa en que si las galaxias fueron creadas, por ejemplo, por partículas reales del mundo clásico y no por partículas virtuales del mundo cuántico, esas huellas podrían verse en la configuración actual de las galaxias. Si los astrónomos no logran observar que ciertos patrones o huellas entre las galaxias se repiten más allá de lo que permitiría el azar, entonces la estructura a gran escala del universo no podría explicarse con un origen de partículas clásicas. Si al realizar sondeos cosmológicos no encuentran esas señales o perturbaciones que pudieran crear unas partículas reales, entonces, por descarte, la explicación más razonable es que las estructuras se crearon mediante partículas cuánticas. Porto advierte que su trabajo no prueba que las galaxias se hayan formado a partir de partículas cuánticas en el vacío. Eso sería ciencia ficción, advierte. Lo que su estudio propone es el método para responder esa pregunta. Permitirá saber, por ejemplo, si esas fluctuaciones eran de partículas cuánticas en el vacío o fueron de partículas clásicas. Cristales del tiempo. En 2012, el físico teórico Frank Wilczek propuso un polémico concepto para describir un nuevo estado de la materia que desafiaba las leyes de la física. Los llamó cristales del tiempo. Wilczek, quien en 2004 ganó el Premio Nobel de Física. Al principio, varios de sus colegas dijeron que era simplemente imposible crear cristales del tiempo, pero luego varias investigaciones, incluyendo un reciente estudio de la Universidad de Granada en España,
han comenzado a mostrar que quizás sí sea posible crear este extraño material. Producir estos cristales nos permitiría medir el tiempo y la distancia con una precisión exquisita, como escribió Wilczek en un artículo en la revista Scientific American. Pero el conocimiento de esta materia es tan incipiente que los científicos apenas son capaces de soñar cómo los cristales del tiempo podrían revolucionar áreas como la tecnología cuántica, las telecomunicaciones, la minería o la comprensión misma del universo. Remolinos de luz. Sorprendentes remolinos de luz pueden ser la clave en el desarrollo de la tecnología cuántica. Vivimos bombardeados de luz, y qué bien que así sea, porque gracias a ella es posible, desde la fotosíntesis de las plantas hasta el dispositivo en el que lees este artículo. Por eso, para los científicos resulta clave aprender cada día más sobre la luz y su comportamiento, sobre todo a nivel subatómico. Lo que a simple vista parece un rayo de luz, a escala nanométrica revela un particular comportamiento de los fotones, que es como se les llama a las partículas de luz. Así, con la ayuda de poderosos microscopios, los físicos especializados en óptica han notado que la luz es capaz de formar vórtices y remolinos que atrapan y transportan información. Incluso pueden formar figuras que parecen un sacacorcho. Noticias políticas. El Senado absuelve a Donald Trump en su juicio político. El expresidente fue absuelto este sábado en su segundo juicio político o impeachment en el Senado estadounidense. En la Cámara Alta no se alcanzaron los votos suficientes para que el expresidente fuera condenado por supuesta incitación a la insurrección por los eventos del pasado 6 de enero en el Capitolio. 57 senadores apoyaron el impeachment, mientras que 43 expresaron su rechazo. Se requerirían al menos 67 votos para que el juicio político fuera aprobado. 7 senadores republicanos que votaron a favor del impeachment el 13 de febrero ahora se enfrentan a acusaciones de ser traidores y llamados a dimitir o ser sustituidos por sus acciones. Trump sigue siendo una fuerza poderosa en la política republicana. Entre comillas, es difícil imaginar a los republicanos ganando elecciones nacionales sin partidarios del expresidente a corto plazo, dijo Alex Conant, estratega republicano y asistente del senador Marco Rubio durante su carrera primaria presidencial de 2016. Pocos días después de los disturbios, una encuesta encontró que el 70% de los republicanos aún aprobaban el desempeño laboral del expresidente, y una encuesta posterior encontró que un porcentaje similar creía que se le debería permitir postularse nuevamente para un cargo. Una vez superado el segundo impeachment, puede comenzar el contraataque de sus partidarios. Pelosi está furiosa. La presidenta de la Cámara de Representantes dijo que no está interesada en censurar al expresidente después de que el Senado lo absolvió en su segundo impeachment. Ella insistió que censurarlo sería similar a darle una pequeña palmada en la muñeca. Lindsey Graham advierte que Kamala Harris podría ser acusada. El senador Lindsey Graham advirtió que la nueva vicepresidenta juramentada, Kamala Harris, podría enfrentar un juicio político si los republicanos tienen mayoría en la Cámara después de las elecciones de mitad del periodo de 2022. Vandalizan con graffiti la casa del abogado de Trump, Van der Ven. La casa suburbana de uno de los abogados que defendió al expresidente en el impeachment del Senado fue objeto de vandalismo, dijeron las autoridades. Reacción de Trump. Momentos después de que se realizara la votación, el expresidente divulgó un comunicado
en el que tachó el proceso en su contra de una fase más de la mayor caza de brujas en la historia de nuestro país. Ningún presidente ha pasado por algo así y continúa porque nuestros oponentes no pueden olvidar a los casi 75 millones de personas, la cifra más alta para un presidente en funciones que votó por nosotros hace unos pocos meses, agregó el exmandatario. ¿Se rindió o ha concebido la trampa más brillante contra el viejo orden mundial? En este momento hay 3 teorías principales sobre el papel del expresidente en la administración. La primera teoría es que Trump habría sido un guardián, una falsa oposición creada por el propio sistema, como lo hizo en Italia el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Salvini. La segunda teoría es que se ha rendido y ha hecho un trato con el globalismo que lo ha perseguido sin descanso desde el inicio de su campaña. La tercera teoría es que ha atrapado al pantano y concibió una trampa aún más letal y sofisticada de lo que nadie podría imaginar, según opina Anarco Libertad. Economía. Muchos estados ya reconocen el oro y la plata como moneda de curso legal. Muchos estados están comenzando a adelantarse, volviendo al oro y la plata, que solían respaldar la moneda del Tesoro estadounidense antes de que existiera la Reserva Federal. La tendencia sugeriría que muchos más, si no todos los estados, pronto se incorporarán también. O sea que esto es un tren que va a toda marcha, aunque no lo parezca. En 2017, 4 estados tenían leyes vigentes que reconocen expresamente las monedas de oro y plata como moneda de curso legal. Colorado, Missouri, Oklahoma y Utah. Desde entonces, 9 más se han unido a ellos. Arizona, Wyoming, Texas, Kansas, Luisiana, Indiana, Tennessee, Virginia Occidental y Carolina del Sur ahora aceptan oro y plata como dinero en efectivo, y sus representantes y residentes reconocen que los billetes de la Reserva Federal y otras monedas fiduciarias al final se hiperinflarán y se colapsarán. El Bitcoin consume más electricidad que Argentina en un año. Un reciente estudio analítico de la Universidad de Cambridge ha concluido que la popular criptomoneda consume más energía que Argentina en un año debido a que los cálculos complejos que realiza la red de Bitcoin para verificar las transacciones gastan mucha energía. Cuba sufrió un apagón digital. Cuba sufrió este viernes un apagón digital de unas 2 horas sin que hasta ahora se sepan las causas. El servicio de Internet y los datos móviles se pararon sobre el mediodía y recién se instauró pasadas las 2 horas de la tarde, hora local. Se habla de detenciones, pero no se sabe más. Potencias mundiales miden fuerzas ante la futura batalla por las redes 6G. Lo han escuchado bien, no 6G. Se prevé que el nuevo tipo de red, que puede lanzarse aproximadamente en el año 2030, sería hasta 100 veces más rápido que el 5G. Mientras el mundo despliega las redes 5G, ya empieza la batalla por otras tecnologías. Varios países han entrado en la lucha por el próximo gran avance en el ámbito de las comunicaciones, el 6G, que algunos expertos ya calificaron de la nueva revolución industrial. Rusia construye el submarino más grande del mundo. El submarino especial ruso Belgorod se prepara para ser botado al mar por primera vez. Las pruebas preliminares de los conjuntos y mecanismos demostraron su capacidad de servicio y fiabilidad técnica. La longitud del submarino nuclear es de más de 180 metros, lo que lo convierte en el más largo del mundo. O sea, el que tiene mayor eslora. Eslora es la longitud y manga es la anchura.
Última noticia. Música prehistórica con una caracola de más de 18.000 años. Aunque no lo parezca, se trata de un instrumento. Hace 18.000 años, esta caracola no era un simple fósil, sino lo que hoy equivaldría a un instrumento musical de viento. Philippe Walter, jefe de laboratorio en la Universidad de la Sorbona de París, explica el poder del sonido producido por esta caracola. Es increíble. Produce un sonido superior a los 100 decibelios. Imagínate este tipo de música dentro de una cueva pequeña. Imagínate las sensaciones que se puede llegar a tener cuando se toca música con esta caracola en un lugar así, aclara Walter. Hace 90 años se descubrió este fósil en la cueva de Marsoulas, al suroeste de Francia, y desde entonces se ha creído que era una copa ceremonial. Todo lo que no entiende lo llaman ceremonial los arqueólogos. Estoy cansado de escuchar esta palabra. Siempre que encuentran un artefacto que no entienden, ceremonial, porque no saben decir otra cosa. Pero durante un control de inventario, los arqueólogos vieron unos pequeños agujeros inusuales, insólitos, para una caracola de estas características. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que lo que en un principio parecían los restos mortales de un animal, en realidad habrían servido como una trompeta de miles de años atrás. Y esto es todo, amigos. No lo he querido hoy domingo hacer más largo, para no saturar de información. Aunque ya sé que a algunos no les importa, pero hay otros que sí. Entonces tengo que dejar contento a todos. Trato de contentar a todos, en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, amigos.